Bienvenidos a este 11.º episodio de Meramente Ocio. Hoy estamos con Gabriel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gaby? ¿Todo bien? Todo tranquilo, que andamos. Me alegro. Y bueno, y Agustín. Y hoy trajimos un tema que se ha hablado ya mil veces por todos lados, que todo el mundo conoce y que no necesita presentación, ¿no? Que es el Principito. Eh, Esta obra de Saint-Exupéry que vamos a hablar particularmente de un capítulo, que es el capítulo central o el más famoso, ¿no? Que es el del zorro y el principito, capítulo 21. Capítulo. Ajá. Y pensaba empezar, así ya para meternos en el tema sin más introducción, que creo que no hace falta, eh, por la pregunta del principito, que la dice como 3, 4 veces, que es, ¿qué es domesticar? O sea, ¿qué significa domesticar para el zorro? ¿No? Que el zorro le habla, le pide que lo domestique. Sí, bueno, es. O sea, Saving Super tampoco he leído muchísimo, pero lo poco que he leído, Vuelo Nocturno, Pirata de Guerra, El Principito, creo que alguna parte de la ciudadela, y la verdad que es como difícil entrarle, no sé si te ha pasado un poco. Ujú. Eh, Como que dice mucho en dos o tres palabras, Ujú. y uno le da la sensación de cuando está leyendo de estar como ante algo grandísimo porque uno no sabe captar qué es. Eh, entonces, claro, el Principito es enteramente así. Todo el libro del Principito es así. Como que te das cuenta que hay algo grande detrás, pero no sabes de qué demonio está hablando de fondo. Sí, cada frase te deja como, Un poco uy, perplejo. acá hay mucho más de lo que estoy viendo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, esto acá con este capítulo pasa todo el tiempo. Todo lo que dicen tiene un sentido profundo de oculto que uno no sabe bien Claro. a qué se refiere. Entonces, esto de domesticar, claro, uno no dice. Qué raro, el zorro le pide que lo domestique, ¿no? Puede tener una primera interpretación bastante sencilla, en el sentido de que, a ver, el zorro es un animal eh, salvaje, ¿no? Claro. Le pide al principito que lo domestique para que sea una mascota para él, ¿no? Claro. Puede tener una primera Sí, lectura es un la lectura poco. literal, Claro, pero claramente hay algo de fondo, ¿no? sí, hay una segunda lectura más profunda. Y claro, yo cuando leí y releí el texto, eh, define Saint-Exupéry domesticar como el crear lazos, ¿no? Lo dice ahí el mismo Zorro. Y claro, yo cuando intentaba internalizar un poco este texto, recordé mucho lo de Piper. Piper en las virtudes fundamentales, en la segunda parte que trata sobre las virtudes teologales, que habla sobre el amor, eh, define el amor un poco como un acto de la voluntad, ¿no? Un acto de la voluntad que no es tanto la de querer hacer, ¿no? Como que distingue dos actos de la voluntad. Un acto es el que nosotros entendemos como el deseo, el querer hacer, ¿no? La voluntad que va de un punto A a un punto B, ¿no? Y otro acto, que es el acto originario y primero de la voluntad, no solo temporalmente, sino jerárquicamente, que es el acto de deleitarse, por decirlo así, ¿no? Tenés como el amor como deseo y el amor como deleite o gozo, en la posesión de aquello que antes buscaba la voluntad, ¿no? El amor primordialmente es eso, es el acto de, dice Piper, de pura afirmación de lo otro, ¿no? O sea, en el segundo sentido, el amor como amor a aquello que ya se tiene, no lo que se desea. Claro, claro, que uno cuando piensa en el amor, que lo hace el mismo Platón en el banquete, digamos, piensa el amor como en clave de deseo, ¿no? Sí. En el sentido de que el amor únicamente se dice cuando yo no tengo algo y quiero ese algo y me muevo para conseguirlo, ¿no? Pero el amor primordialmente es el goce y el deleite en lo que ya poseo, en lo que ya tengo, ¿no? Y dice Piper en el amor, especialmente hablando del amante y del amado, digamos, del amante y de la amada más que nada, pero que se puede aplicar a todos los otros tipos de amores. El amor es afirmación de la existencia del otro, ¿no? En el Claro. sentido de
él mismo dice, qué bueno que existas, qué bueno que seas, Sí. ¿no? Ni siquiera es decir, qué bueno que seas de tal o cual manera, qué bueno que seas tan inteligente, tan capaz, bla, 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 sino Sí. como, qué bueno que seas. Mira, Una tengo una afirmación de la cita existencia. que es tal cual eso, de Ciudadela de Saint-Exupéry. Ah, Esa idea. Y la cita Guevara, Gastón Guevara, en este libro sobre el Principito, sobre este capítulo del Principito. Dice, llega la hora en que alcanzas de tu amada lo que no es un gesto, ni otro, un detalle del rostro u otro, una palabra que pronuncia, ni ninguna otra palabra, sino ella. Llega la hora en que nada exiges, ni los labios, ni la sonrisa, ni el brazo tierno, ni el soplo de su presencia, pues te basta que ella sea. Es eso. claro, ajá. Sí, es raro, es difícil expresarlo en palabras, digamos. Si uno lee el texto de Piper sobre el amor, que creo que es las primeras tres secciones de cuando habla Piper del amor en las virtudes teologales, es difícil plasmarlo en palabras, una especie de como, al menos a mí me sucede, una especie de intuición profunda de lo que estás queriendo decir, pero no me sale decirlo en palabras. Pero la cuestión es que aquel que ama es como que afirma y confirma como valiosa y justificada como buena la existencia del otro, ¿no? Como que dice, justamente, qué maravilloso que existas, qué bueno que existas. Es como, el mundo es mucho mejor porque vos existís, ¿no? Y en ese sentido dice Piper que es como una especie de prolongación y continuación, una especie de prolongación y continuación de la creación de Dios. Claro. Efectivamente, Dios crea por amor. Y dice Piper que el crear es el acto, el acto superlativo de afirmar, de decir que sí, ¿no? En el sentido de que Dios ama y dice tanto que sí que aquello que ama existe, por decirlo así, como Claro. el amor que se derrama. O sea, su amor es generador. En ese Claro, sentido. claro, claro. Afirma la existencia de las cosas y las cosas. Entonces, por ese amor empiezan a ser, a causa de ese amor. Exactamente. A diferencia del amor de las criaturas, que no es tan productivo como el. Claro. Y entonces, crear lazos. Y. Bueno, ¿y por qué doméstico? O sea, porque la raíz, ¿no? Es raro que sea domesticar. Claro. Que por ahí, bueno, lo que vos decías se usa más para domesticar un animal, ¿no? Pero creo que el sentido que lo hablábamos recién es hacer de uno, ¿no? Hacer algo, hacerlo propio, hacerlo de la casa, justamente. Claro. Claro, está bueno eso porque, o sea, en el fondo el zorro le está pidiendo al principito que lo ame. Acá está la conexión. En un momento Piper, cuando habla del amor justamente, dice, el amor es una especie de continuación y prolongación de la creación. Pero se pregunta, ¿es real eso que tiene por intención el amante? Es decir, ¿aquel que es amado realmente es recreado o es solo una palabrería más? Y dice Piper, y en algún sentido sí, porque aquel que ama es como si le diera el ser Sí. al amado, en el sentido de que el amado se siente valioso, se siente justificado en su existencia. Claro. Es como, porque este me ama, soy valioso, soy justificado y es bueno que yo exista. Como que al amado no le sirve únicamente existir, le es indiferente la existencia, si nadie lo ama. Pero cuando alguien lo ama, ese que lo ama le está diciendo, es bueno que vos existas. Entonces, él, que su existencia estaba pelada, por decirlo así, sin ningún tipo de agregado, se da cuenta de que su existencia es valiosa, pero porque este lo ama. Claro. Entonces, claro, el zorro le está pidiendo al principito que lo ame. ¿Por qué? Porque toda la existencia le parece indiferente. Viste que dice, yo para ti, si no me domesticas, seré un zorro entre miles de zorros, Sí. exactamente iguales a los otros. Sí. Y tú para mí serás un niño exactamente igual a los otros. Claro. Cuando el principito lo domestica, ya no pasa a ser un zorro igual entre otros, sino que pasa a ser el zorro.
Y no es y que uno y único. él solo como que se reafirma a sí mismo, sino que toda la realidad empieza a adquirir un sentido para él. Claro, Porque fíjate que dice el trigo, que ahora me entristece ver el trigo, porque para mí que no como pan, el trigo no significa nada. Cuando vos me domestiques, el color del trigo me va a recordar a tus cabellos. claro. Entonces es como que no solo él mismo se reafirma en su existencia, digamos, sino que todo el caos, o sea, la realidad, se vuelve cosmos, Claro. se ordena. O sea, es por el amor que las cosas empiezan a adquirir un sentido. Sí, de una, es bastante fuerte Sí, eso. Es muy real, porque, o sea, a veces un poco rudo de mi experiencia, va a sonar totalmente cursi y demás, pero claro, cuando me puse de novio, claro. eh, noté que en algún sentido mi misma vida se empezó a recrear y a tener sentido. No sé si lo dice acá, no sé si lo dice primero, no me acuerdo, pero es como aquel que es amado empieza como a florecer y el amor del amante se derrama sobre todas las cosas. Entonces todas las cosas adquieren sentido, Claro. todas las cosas se renuevan, digamos. Y ya no le dejan de ser indiferente, ya no le deja de ser indiferente el trigo al zorro, porque el principito lo domesticó, sino que empieza a ser el recuerdo de que el principito amaba al zorro. Entonces, como que todo empieza a adquirir valor, todo se empieza a recrear desde el amor y por el amor. Y responde un poco o sea, a una necesidad humana y que tiene que ver con la naturaleza divina, si querés, de que es relación, Dios, ¿no? Es la relación más de más identidad entre las personas, de más unidad entre entre Claro, distintas personas que son uno. claro, Y como que todo el cosmos para el hombre tiene que tener esa misma unidad, esa misma, todo tiene que estar enlazado. O sea, es natural y eso se veía en las sociedades tradicionales, sí. ¿no? Ujú. O sea, la religión es eso, es religar, es unir lo que debe estar unido, lo humano y lo divino, Claro, lo material y lo espiritual. Eh, y por eso no solo es una cuestión horizontal de domesticar el amor y los lazos, sino vertical, o sea, unir las realidades humanas con lo divino. Por eso, bueno, la liturgia, las fiestas, claro. Ajá. por ejemplo, en la Edad Media, o incluso en el Imperio Romano, cómo habían dioses para todo. O sea, la cena de la comida había un dios, Claro, era la cena de la comida. claro, claro, como estaba todo Todo lleno de dioses. Esta frase no me acuerdo tales, qué, tales, de debería. Tales, Sí, todo está lleno de dioses. Y en ese sentido de que no habían cortado, como sí hicimos en la modernidad, ¿no? Que escindimos todas las cosas unas de otras. Como que todo empezó a vivir atomizadamente, las personas, de las ciencias mismas, ¿no? claro, Esa, todo, ajá, todo todo vive encerrado en sí mismo y desconectado. Entonces, como que en ese sentido, el proyecto moderno, el mundo actual es antidoméstico, ¿no? claro, Totalmente antidoméstico. ajá. Es escindir las cosas individual, eso es el individualismo también. Claro, bueno, por eso es llamativo. Eh, por ejemplo, Heidegger, que habla mucho, insiste mucho sobre la idea de que el ser del hombre, en definitiva, es, como te lo dice, en definitiva el ser del hombre es no estar en casa. Es como estar siempre a la intemperie, estar siempre no refugiado. Es como la existencia auténtica, ¿no? Hay que recordar que Heidegger no hace en el fondo metafísica, lo que hace Heidegger en el fondo es fenomenología, digamos, es cómo aparece el sujeto en la cotidianidad, es lo que un poco le interesa a Heidegger. Entonces primero hace un análisis, dice, no, bueno, el sujeto aparece primero como estar en casa, ¿no? En el sentido de que se siente como abrigado en todas esas capas de sentido que él mismo ha creado, se siente abrigado en eso y se siente refugiado, Claro. pero en realidad la existencia auténtica, eso es existencia inauténtica, la existencia auténtica del sujeto es la de estar desamparado, la de estar aislado, la de estar solo. Y claro, Heidegger, que tiene un conocimiento profundísimo de la psicología del hombre, se da cuenta que el sujeto tal como está hoy en día en el mundo, está de esa manera, está desamparado, está desabrigado, está aislado de los otros y del otro, digamos, que está solo. Claro.
está solo. Entonces, claro, acá domesticar, que es hacer amistad, que es amar, o mejor aún, es dejarse amar, es crear lazos, es volver a unir lo que debería estar unido. Porque el hombre, por naturaleza, ser social, tiene que estar unido a todos nosotros. Y el hombre, por naturaleza, religioso, tiene que estar unido a Dios. Por naturaleza, tiene que estar unido a todas las cosas. Me hiciste recordar recién cuando hablabas que San Bernardo de Claraval hablaba de una especie de círculo del amor. Que todo el universo entero es como que es un círculo de amor que va girando, digamos, alrededor de Dios y que Dios mismo hace mover a todas las cosas y todas las cosas se mueven en el amor, por el amor, Sí. como en un círculo. El hombre, cuando peca y cuando se aleja de Dios, es como si se saliera del círculo. En cambio, cuando deja obrar a Dios en sí mismo, se injerta a ese círculo de amor que es toda la creación. También Dionisio de Areopagita, una pena no te la puedo explicar mejor. Sí. Habla también de que el Eros, que es el amor, es el que une todas las cosas. Que las une y que como que las eleva, ¿no? Claro. Que también está detrás un poco la idea del banquete de Sócrates. Sí. Que el Eros es el daimon, la divinidad intermedia que une entre hombres y dioses. Claro. Es que también, bueno, igual se podría malinterpretar, yo creo, de esto de que todo está vinculado, o de que todo ha de estar vinculado porque que no hay cosas escindidas unas de otras. Se podría como pensar un poco como medio relativista, medio... Entonces, bueno, todo da igual o todo puede estar en lugar de otra cosa. Claro. Pero claro, ahí no se estaría entendiendo que todo está relacionado en tanto hay un principio y fundamento que ordena todo jerárquicamente. Claro. Y eso también permite el pensamiento simbólico, ¿no? O sea, hoy ya no podemos, la modernidad como que corta con el pensamiento simbólico, porque, claro, es difícil pasar del humano a lo divino, de lo material a lo espiritual. Ya lo simbólico nos suena raro, nos suena, ¿no? Claro. Oscuro. Claro, porque está todo desconectado. O sea, y el modo de acceder a estas realidades, ¿no? Metafísicas, si querés, es simbólico. Claro. Pero para eso hay que entender que todo es parte, que todo está enlazado. Claro. Que todo, o sea, en el fondo, lo que justifican todo esa forma de pensar es que todo participa de una misma realidad. Claro. O sea, todo participa de Dios. Y porque todo participa de Dios, está todo relacionado y vinculado lo uno con lo otro. No porque sea todo exactamente lo mismo, no porque sea todo relativo y da exactamente igual que esto sea esto otro, sino porque todo, en el fondo, tiene una misma perfección, que es la perfección del ser, por ejemplo, que dice la perfección de Dios, que participa en la perfección de Dios. Un profesor hablaba, que es muy interesante, que para los antiguos y medievales no habían espacios vacíos en el universo. Como que no hay vacío, ¿no? Que siempre todo estaba lleno. Entonces era necesario para eso no solo que todo participara de una misma realidad, sino que lo inferior se elevara al plano de lo superior, y esto superior, que con respecto a esto, que era superior, pero con respecto a esto otro, era inferior, se elevara también al plano superior, y así uno lograba que todo estuviera relacionado con todo. Entonces vos tenés la materia participa de la naturaleza del alma, y el alma participa de la naturaleza angélica, y la naturaleza angélica participa de la naturaleza divina, ¿no? Como que no hay espacio vacío, en el fondo está todo completo. Entonces por eso está todo vinculado con todo. Hay lazos con todo, hay amistad. Hay amistad. Hay amistad unas cosas con las otras. Claro. Viste que no sé quién era, no sé si era Anaximandro o alguno de esos que Sí. buscaban los principios materiales de las cosas y Sí. demás. Bueno, hay uno que dice el amor y la amistad es el principio fundante de todas las cosas. Claro. En algún sentido sí lo es. Claro, y bueno, y está en Aristóteles, ¿no? Claro. Que toda actualización de las sustancias es por imitación del primer motor, Claro. por amor.
Claro, claro. Por amor, todo movimiento es por amor. Pero también, claro, es que es difícil esto de domesticar. O sea, por algo, digamos, la modernidad va en contra, o muchas veces nosotros. Porque también es hacerse vulnerable. O sea, dejar que algo entre en lo doméstico, en lo íntimo, en uno, es abrir el alma, el corazón. Claro. Y por lo tanto exponerse al sufrimiento, que es lo que le pasa al zorro. Sí. El chiquito le dice, pero entonces, ¿para qué nos hicimos amigos? O sea, ¿por qué viste que seamos amigos y ahora te largas a llorar, ahora que me voy? Y le dice, es que he ganado a causa del color del trigo. Claro, porque estaba ahí atrás. Es genial, es genial. Sí. Si hay uno, no sé si en el mismo banquete, no, en el Fedro, me parece que es, que justamente cae Fedro, ¿no? Están como a las afueras de la ciudad, cae Fedro a charlar con Sócrates y con otros más, no me acuerdo, y viene Fedro, claro, todo emocionado porque se había aprendido de memoria el discurso de Lisias, que era uno de los sofistas, Sí. ¿no? Y cae todo emocionado, qué sé yo, y bueno, le dice Sócrates, bueno, ¿nos querés contar el discurso de Lisias para ver si está bueno como vos decís? Y dice, sí, obvio, que se lo cuenta toda de memoria. Y la cuestión es que Lisias debatía un poco sobre si era bueno o no estar enamorado. Enamorado, en el sentido de estar enamorado de alguien, ¿no? Y claro, Lisias concluye que no. Dice que no es bueno estar enamorado porque uno está, por decirlo así, a merced de aquello de lo cual se enamora. Está a merced del amado, justamente. El que está enamorado es como que se arrebata en el amado. Claro. El amado tiene poder sobre uno. Claro. ¿No? Entonces dice Alicia, no está bueno estar enamorado, es mejor no estar enamorado, pero disfrutar de las delicias del amor. Claro, eso es muy actual. Es absolutamente actual. Claro. Y claro, es muy cierto lo que vos decís, que el enamorado, el que ama, el que ha sido domesticado y ha creado lazos con otro, es vulnerable. No solo porque, de hecho, después en la separación le va a doler, digamos, sino porque el que ama, o mejor aún, el amado, ya no está más en sí mismo, sino que está en el amante. Claro. Como que Sale. claro, sale de sí mismo. Se desgarra. Se desgarra. Ajá, Se desgarra. Exactamente. Y como que ya deja de ser sí mismo. Por eso dice San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino que Cristo Claro, vive Cristo en mí. quien vive en mí. Porque el amado es arrebatado por el amante y se vuelve y empieza a vivir la vida del amante. Claro. Y ahí está la vulnerabilidad, digamos, misma del amor. Y claro, hay un problema ahí porque nos causa tanto rechazo a hacernos vulnerables. Creo que es como un problema del estoicismo, que es confundir vulnerabilidad con debilidad. Sí. O sea, creo que lo habla Piper cuando habla de la fortaleza, ¿no? Sí. No es el fuerte propiamente el que tiene, digamos, fuerza física o el que no es herible. Justamente el fuerte es el que es el más vulnerable y aún así sigue en pie, Claro. que es Cristo. Claro. Cristo es el más vulnerable, pero es el menos débil, es el más fuerte. Claro. Entonces, él se hace el más vulnerable, carga con el mayor sufrimiento posible, es el más sensible al dolor, es el más sensible al sufrimiento, y sin embargo es el más fuerte. Como esa paradoja. Para el estoico no, el fuerte es el que está acorazado, Claro. ya no siente, ya no es sensible no se compadece. Claro. La concepción medio nichana, ¿no?, de la fuerza. Sí, también. Ajá. Sí. Bueno, y lo mismo de San Pablo que dice, en mi debilidad está mi fortaleza. O sea, justamente en la medida en que más débil soy, claro, más fuerte soy. Parece paradójico, pero eso, o sea, un poco la lógica la guarda en el sentido de que el que es débil, amando, es débil, pero porque vive una vida, es fuerte porque vive una vida superior a la suya. claro. Como que ahí un poco se salga. Porque no se para sobre sus propias fuerzas, ¿no? Claro. David y Goliat. David era más débil, pero
tenía a Dios, peleaba con Dios, digamos. Claro, aparentemente era el más débil, pero era Claro. el más fuerte porque, o sea, es como si no fuera a sí mismo. Así que no, está bueno. Y sabes que nos queda hablar de un tema central, que es el tiempo y el rito. El tiempo y el rito que habla Zorro. Podríamos leerlo, porque es muy interesante lo que dice Zorro. A ver si lo encuentro. Y después tengo una cita también de Guevara al respecto. Dice, ¿qué es un rito?, inquirió el Principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el Zorro. Es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves entonces son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Claro, hoy ya no hay rito. Hoy ya no nos interesa el rito, no nos interesa esa marcación del tiempo como es el domingo como día a santificar y día a descansar, etc. En este caso pone el ejemplo del jueves. Bueno, Sí. y el problema de eso, y acá me voy a Byung-Chul Han, que viene muy al pelo porque justamente habla de esto, de cómo la falta de rito vuelve al tiempo algo lineal o algo monótono, digamos. Sí, algo acumulativo, vacío, sin dirección. Y el problema no es tanto la aceleración, dice que ciertamente es algo muy actual, ¿no? La aceleración, el constante trajinar de las cosas, sino que es lo siguiente. La crisis de la época actual no es la aceleración, sino la dispersión y disociación temporal. Una discronía temporal hace que el tiempo transcurra sibilante, sin dirección, y se descomponga en una mera sucesión de presentes temporales, atomizados. Con ello, el tiempo se hace aditivo y queda vacío de toda narratividad. Es decir, el tiempo ya no tiene dirección, no tiene como un contenido propio. Mira, acá lo expresa el mismo Saint-Exupéry, no sé si de Ciudadela, dice el tiempo, hablando del tiempo concebido, digamos, de este modo como lo consigue el Zorro. El tiempo no es un reloj que consume su arena, sino un cosechador que ata su gavilla. O sea, el tiempo no es eso que el reloj, ¿no? Ese es como el tiempo cuantitativo, el cronos. Claro. Ajá. El cronos. Estamos encerrados en el cronos, claro. Pero el rito hace del tiempo algo cualitativo, algo con sentido, con dirección. Claro. ¿No? Sí, está bueno. Yo había escuchado alguna vez que el rito era una especie, o sea, en el rito no es casual que se hagan siempre unas mismas formas y de una misma manera, ¿no? Como una cierta colocación del cuerpo, una misma dicción de las palabras, un mismo sentido, una misma ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. El fondo del rito está, que es como una especie de participación, por decirlo así, en la eternidad. Esa repetición Claro. del rito, esa repetición del rito, simboliza la eternidad de un acto que de suyo es infinito, por decirlo así. Por ejemplo, en la misa, digamos, el rito por excelencia, se hace memoria no tanto de recuerdo, sino de actualización y presentización, digamos. Se hace memoria de ese acto primordial, originario, infinito, que era el de la cruz, ¿no? Es como si se transportara hacia un tiempo pasado, pero no en el sentido de que, bueno, un hecho que sucedió, sino Sí. como una especie de eternidad. Que es hoy y siempre. Claro, que es hoy y siempre. Sí. Ajá. Es como si el tiempo se diluyera ascendiendo hacia lo eterno, por decirlo así. Claro. Como que esa es la función del rito. Claro, claro. O sea, llevar el tiempo cuantitativo o el cronos al tiempo divino, digamos. Claro. Que es sin tiempo, justamente.
Sí, sí, sí. Y bueno, y por supuesto tiene una función como, que lo dice el zorro, preparativa del corazón. O sea, avísame la hora a la que vas a venir, así yo me preparo. Claro. Así yo... eh, claro, porque el espíritu requiere un reposo para las cosas. Incluso para la amistad, para la... Y eso como que hoy no... Que en este mismo libro de Ben Chulhan habla mucho de eso. Como queremos las cosas desnudas. En el Claro. sentido de sin ninguna mediación. Pero cuando uno se queda sin mediaciones, a veces se queda sin la cosa misma, ¿no? Porque no estuvo como preparado para eso, no preparó el corazón, el espíritu, etc. Bueno, Claro. bueno, yo creo que le hemos sacado jugo, pero es un capítulo que tiene para más. O Sí, sí, sea, sí. hay libros enteros sobre este capítulo, Sí, 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 no, es una barbaridad. que se los recomiendo. Una pedagogía para el alma de Gastón Guevara. Muy bueno. Y bueno, yo creo que con eso... Sí, la verdad no sé cuánto tiempo ha pasado. Sí, sí, no sé si fue... No sé si ha sido un minuto o ha sido Claro, 40 porque minutos. la pasamos muy bien. Sí. Bueno, eso nomás entonces. Muchas gracias por llegar hasta acá. Les pedimos que compartan, se suscriban, así llegamos a más gente. Bueno, Y tenemos plata, que es lo importante. y claro, y eso que es Hacer plata con el fin de esto. esto, obviamente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.